Abrimos nuestras Biblias, mis hermanos, donde la dejamos la última vez, en el libro de Levítico. Ahí estamos viendo este hermoso libro de la santidad que tanta enseñanza y tanta bendición trae a nuestras vidas, ¿no? Y cómo lo debemos de interpretar a la luz del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque cada enseñanza del Antiguo tenemos que cotejarla en el Nuevo. ¿Por qué? Porque la iglesia no está bajo la ley, está bajo la gracia. Pero sin duda hay principios espirituales que nosotros vamos a ir rescatando. Figuras que vemos aquí que nos hablan del Señor Jesucristo, nos hablan de justamente nuestra vida práctica, ¿cierto? De nuestra vida cotidiana. Los primeros versículos que vimos en la última vez dijimos que tiene que ver con una alusión directa a los 10 mandamientos, porque, por ejemplo, dijimos en el versículo, comenzando por ejemplo en el versículo 2, esto ya lo vimos, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces dijimos que Dios quiere un pueblo separado, un pueblo que no se amolde a este mundo, un pueblo que no se amolde a la cultura, sino que se amolde a ¿quién? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es? Estos días estuve predicando sobre la predestinación en Laja. Hablábamos de la doctrina de la salvación y allí surge la palabra predestinación. ¿Qué es predestinación? Es el propósito que Dios tiene con nosotros los creyentes exclusivamente. Cuando hablamos de predestinación hablamos solo de creyentes, no de inconversos. Y la predestinación tiene por objeto que nosotros, Dios, va a hacer de nosotros personas que se asemejen al Señor Jesucristo. Es decir, el hombre perdió la imagen y semejanza, ¿cierto? Perdió esa forma que Dios le había dado originalmente en el huerto del Edén. La predestinación significa que vamos a ser conformados nuevamente a esa imagen, para que seamos hechos, dice, conforme a la imagen de Jesucristo. Esa es la idea. Entonces, por así decirlo, el hombre es una masa amorfa por el pecado. Es una masa allí que no tiene ningún sentido, que está totalmente deteriorada, desvirtuada de su propósito original. La predestinación es eso. Dios nos ha amado, nos ha visto a través del túnel del tiempo, por así decirlo, nos amó, viendo nuestra lamentable y miserable condición a causa del pecado, y se propuso a sí mismo: voy a hacer que estas personas, que Javier, que Viviana, que Raquel, que Daniel, que Verónica, que todos nosotros, todos los creyentes, vuelvan a recuperar la imagen de Jesucristo. Eso es predestinación. Entonces es una palabra realmente maravillosa, mal entendida, claro, lleva a cualquier conclusión, pero la predestinación es eso, ¿no? Entonces vimos aquí que Dios quiere que seamos un pueblo distinto, un pueblo santo. ¿Por qué Dios se ha empeñado en que seamos distintos? Porque Él es un Dios distinto. Porque la palabra santo tiene que ver con eso. Ser distinto, ser diferente. Los paganos allí donde ellos iban a entrar a la tierra de Canaán tenían cientos de dioses. Venían de Egipto que tenía miles de dioses. Dios dice: yo soy un Dios distinto, yo soy un Dios santo, soy exclusivo. Por lo tanto yo quiero un pueblo exclusivo de mi propiedad. Un pueblo que no se venda a la idolatría ni al pecado y que no se amolde a las costumbres de los cananeos ni que retenga las costumbres de los egipcios, sino un pueblo totalmente distinto. Como alguien dijo, mis hermanos, nosotros no somos de este mundo, pero tampoco todavía somos lo que seremos. Pero ya vamos a ser todo aquello que Dios espera de nosotros. Estamos en una etapa de transición, ¿cierto? Pero ya llegaremos a ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando nos miremos a nosotros mismos, cuando nos despertemos en la gloria, seremos semejantes a Él y le veremos tal cual Él es. Gloria al Señor. Qué maravilloso el día que yo abra mis ojos y vea mi cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, al cuerpo de la gloria de Jesucristo. Qué día maravilloso, ¿no? Hoy cantábamos: oh qué feliz, oh qué feliz. Y qué feliz es esta esperanza de la gloria eterna. Por eso cada día que pasa va sucediendo en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es un Dios distinto. ¿A qué me compararéis?
nosotros debemos ser también un pueblo distinto, un pueblo para la gloria de su nombre. Y nos siguió diciendo los versículos preliminares, ¿cierto? No os volveréis a los ídolos, claro, ni haréis para vosotros dioses de fundición, aludiendo, ¿cierto?, a los mandamientos. Después nos dijo, por ejemplo, en el versículo 9, cuando ciegues, no, hasta ahí llegamos, creo. Entonces, la alusión era justamente a todos los mandamientos. Versículo 9, ahí vamos a continuar con la ayuda del Señor. Son los tratos para con el prójimo. Estamos en Levítico 19, versículo 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Versículo 10, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Fíjense cómo Dios dice, a ver, por un lado acá se está buscando la avaricia hasta el último detalle, ¿cierto? Es decir, no quiero un pueblo avaro. Si algo se cayó, déjalo ahí caído. Si algo te quedó en el campo, no vuelvas a buscarlo. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo soy el que te sustenta. La tierra a la cual vas a poseer, primero, es tierra que yo te la doy. Hermanos, si lo que nosotros hoy tenemos es lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos para vestirnos, lo que tenemos para comer, lo que tenemos para movilizarnos, viene de parte del Señor. Entonces podríamos pensarlo, como dijo el Señor en el Sermón del Monte, no os preocupéis, mirad los pajarillos, ¿cierto? No siembran, no hilan, sin embargo, el Señor los alimenta, los lirios, ¿no? El Señor los viste. Bueno, el Señor tiene cuidado de nosotros, por eso no pensemos en la ganancia desmedida hasta el último rincón, ¿cierto? No, hay que dejar también algo para los demás. Aquí cuando una persona iba a tener una viña, un labrado, algo, no iba a volver a lo que ya se dejó atrás. Fíjense que el Antiguo Testamento nos va a hablar de una persona que se benefició tremendamente de esta ley. ¿Quién fue? Fue Ruth la Moabita. Porque cuando ella llega a espigar a los campos de Booz, lo que se caía, ella lo podía juntar y nadie podía decirle nada, porque es lo que quedó atrás. Ya pasaron los vendimiadores, ya pasaron los recolectores de frutos, pero quedaron un par de manzanitas por allá en un rincón, son para el extranjero, dice la Escritura. Y Ruth se vio beneficiada de esta situación. Es más, tal fue la generosidad que Dios puso en el corazón de aquel varón, que es un cuadro, ¿cierto? Es una figura del Señor Jesucristo, que dijo a sus sirvientes, déjenle caer de más. Y ella llevó una fuente tremenda a su casa, tal que su suegra dijo, ¿cómo pudiste conseguir tanto? Bueno, allí estaba la mano generosa. Fíjense lo que hace el Señor, ¿no? Por eso Él es padre del huérfano, esposo de la viuda. Él también ampara al extranjero. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le habla tanto de los extranjeros en estos versículos? Vamos a ver que más de una vez lo nombra y en el Levítico habla más de una vez de los extranjeros. Y les recuerda Dios, porque vosotros extranjeros fuisteis. Ellos sabían en carne propia lo que significa ser extranjero en aquellos tiempos, ¿no? Fíjense que hoy está a nivel global y a nivel latinoamericano toda esta discusión, ¿no?, de los inmigrantes, ¿no? Vienen los inmigrantes y hay gente que se pone en contra de los inmigrantes. A ver, ¿la inmigración es buena o es mala? Es buena o mala, depende de cómo se haga. Es decir, yo en este país soy extranjero, yo soy un inmigrante. Ahora, como extranjero y como inmigrante, cumplo las leyes del país. Como extranjero y como inmigrante tengo los mismos derechos, pero no privilegios sobre el resto de la población. Eso es lo que está mal. Entonces, bienvenidos los extranjeros. Hablo como si yo fuera argentino, ¿cierto? Bienvenidos los extranjeros en tanto y en cuanto sepan que hay que levantarse todos los días a las 7 de la mañana, hay que ir a trabajar, hay que ganarse el pan con el sudor de la frente y no simplemente venir a hacer un reclamo, ¿cierto?, de que va en detrimento de los que ya están trabajando y los nativos. Veíamos hace poquito tiempo atrás en la televisión, allí en los acampes, alrededor del obelisco, ¿cierto?, en la 9 de julio, allí en Buenos Aires. Y los comentarios, el común denominador era, son todos extranjeros. Y uno podía ver las imágenes y decía, acá hay gente que no es argentina. Entonces, ¿es justo que en beneficio del extranjero se haga, por ejemplo, padecer a los locales que se levantan cada mañana? No, no es justo. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Es decir, Dios ampara al extranjero, sí, siempre y cuando el extranjero cumpla las leyes.
siempre y cuando, cierto, el inmigrante se atenga a las mismas condiciones que viven los demás ciudadanos que son locales, por así decirlo. Aquí lo que la Biblia está en contra es del abuso del extranjero, pero no está pidiendo denle derechos por sobre la población local. No está diciendo eso la Biblia. Entonces dice, cuando ciegues tu mies, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. ¿Quién dice esto? Yo, Jehová, vuestro Dios. Y con eso es suficiente, mis hermanos. Cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da una orden, cuando Dios nos da un mandato, eso es suficiente. Hablábamos estos días también en una conversación que no era parte del estudio, acerca de la autoridad. La autoridad en la iglesia. ¿Quién es la autoridad en la iglesia? ¿Es el pastor? ¿Es el obispo? ¿Es el concilio? ¿Es el grupo de ancianos? ¿Es el directorio? ¿Quién es la autoridad en la iglesia? Los hermanos que tienen más tiempo. ¿Quién es la autoridad en la iglesia? La palabra de Dios. Y ante la palabra de Dios se termina toda discusión, toda opinión. Como el Señor respondió, cierto, ante la tentación, escrito está. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, hermanos, ya no hay más discusión, ya no hay más controversia. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo lo digo. Y si Dios lo dice, ¿quiénes somos nosotros para discutir con Dios? Entonces, por ejemplo, en el caso del extranjero, acá dice, atiéndanlo bien, no lo menosprecien, no lo esclavicen, pero tampoco me está diciendo denle más privilegios. No. Es decir, que él puede venir al país y estar en las mismas condiciones que cualquier ciudadano, y como manda la Biblia, cierto, por los medios naturales y normales de los ciudadanos de bien, ganarse el pan y el sustento, ¿no? Esto es lo que está diciendo la palabra del Señor. Digo esto por estas cuestiones que están pasando, cierto, en nuestros países con la venida de tantos extranjeros. De hecho, hay un plan de la ONU, ¿no?, para la inmigración, pero realmente ese plan es nefasto. Es un plan diabólico y satánico, ¿cierto? La verdad que es la destrucción de la sociedad y hacer que los pueblos no tengan identidad, no tengan creencia, no tengan valores, sea una masa amorfa, y eso es el caldo de cultivo para la aparición del anticristo. Bueno, con razón la Biblia dice que ya está en acción el misterio de iniquidad. Pero gloria al Señor, mientras esté la iglesia aquí, aquel inicuo no podrá manifestarse. Aquel inicuo no podrá seguir adelante con sus planes. Anoche predicábamos así en la IEPI 1810 y estamos en el punto en que Abraham está intercediendo por Sodoma y por Gomorra. Y Abraham comienza por, Señor, 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10 justos. El Señor dice, yo no destruiré. ¿Cuál era la gran conclusión que sacábamos anoche? Mientras haya justos clamando, mientras haya justos que busquen a Dios, mientras haya una iglesia que está clamando, intercediendo, siendo sal y luz en esta tierra, no vendrá el juicio. Cuando Dios saque a los suyos, recién vendrá el juicio. Por eso creemos en un rapto de la iglesia. Creemos que el Señor sacará a la iglesia y luego de eso vendrá, por supuesto, lo que conocemos como la gran tribulación. Pero debe haber una iglesia que está alumbrando. Debe haber una iglesia que está clamando. Mientras algunos allí en Sodoma y Gomorra seguían en el pecado, había algún justo ahí que era medio carnal el hombre, ¿no? Un testimonio muy débil, estoy hablando de Lot. Sin embargo, había otros que estaban clamando e intercediendo. ¿Podemos nosotros hoy ser creyentes tipo Lot? ¿O podemos ser creyentes tipo Abraham? Seamos creyentes tipo Abraham, ¿verdad? Gente que sabe lo que va a pasar. Dios le reveló el futuro a Abraham, a la iglesia también se lo ha revelado. La iglesia sabe lo que le espera, sabe lo que viene. La iglesia no está en tinieblas, como dice la palabra del Señor, para que aquel día le sorprenda. La iglesia conoce hoy, y si la iglesia no conoce, debería conocerlo, porque ya está la revelación por escrita, mis hermanos. Gloria al Señor. Versículo 11. No hurtaréis, amén. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Versículo 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Fíjense que en estos casos
tiene que ver, bueno, con robar, otra vez alude a uno de los mandamientos, con engañar, con mentir, otro de los mandamientos. El juramento en falso, ¿no? Recuerden que la oración, por ejemplo, la oración modelo del Señor es el Padre Nuestro. ¿Y qué dice? Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esa frase? Quiere decir que el nombre de Dios sea conservado como algo puro, como algo exclusivo, como totalmente distinto a lo demás. Por eso nos dijo aquí, porque yo soy santo. Entonces el nombre de Dios debe ser conservado como un nombre, mis hermanos, al cual reverenciamos, al cual adoramos, al cual respetamos. De allí que el Señor también nos dijera que cuando una persona tiene que andar jurando por todos, hay problemas. Cuando mi palabra cae en tal descrédito, mis hermanos, cuando yo ya no tengo palabra, he mentido tantas veces, soy como Pedrito y el lobo, ¿no? Viene el lobo, ya cuando el lobo viene de verdad, nadie me cree. Y a eso se refiere la Escritura. Algunos, por ejemplo, lo llevaron al límite de decir, bueno, la Biblia dice no hay que jurar, entonces yo no puedo hacer un juramento de defender la patria, no puedo hacer un juramento de defender la bandera. Lo llevaron a esos extremos, pero la Biblia no está hablando de eso. La Biblia está hablando de que mi palabra cae en tal descrédito que ya tengo que andar jurando por Dios y, como dirían en el mundo, por María Santísima, para que alguien me crea. ¿Por qué yo tengo que poner juramento en todo para que alguien me crea? Porque soy un mentiroso. Porque yo ya no tengo crédito en la palabra. Hermanos, los creyentes tenemos que tener crédito en la palabra. Como está escrito, que tu sí sea sí y tu no sea no. Listo. Lo que es más de esto, de mal procede. Entonces los creyentes tenemos que volver a recuperar aquellos que nuestros antepasados, ¿cierto? Nuestros mayores decían, ¿no? El valor de la palabra. No necesitaban ni firmarlo, no necesitaban nada. Tu palabra bastaba. Hoy en día, lamentablemente, sabemos que no es así. Entonces, un israelita no podía andar engañando ni mintiendo el uno al otro y no jurando falsamente y para colmo invocando el nombre de Dios. Cuando uno jura falsamente, cuando uno promete el nombre de Dios, está haciendo a Dios cómplice de una mentira. Está haciendo a Dios cómplice de un engaño. Y Dios dice, no, mi nombre es santo, no se puede jugar. Y eso, por supuesto, nos hace alusión nuevamente a los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y la palabra vano es vacío, es decir, sin sentido, da lo mismo, no. El nombre de nuestro Dios es un nombre santo, es un nombre sagrado, es un nombre que se debe respetar, mis hermanos. Más adelante el Levítico nos va a hablar de un joven, un muchacho que va a blasfemar el nombre de Dios. Entonces se lo pone allí, digamos, en prisión, en cuarentena, por así decirlo, y se va a ver qué hacemos con aquel que toma el nombre de Dios en vano. ¿Qué hacemos con aquel que blasfema o que insulta el nombre de Dios? Bueno, en aquellos tiempos la resolución fue, hay que matarlo, hay que apedrearlo. El nombre de Dios, mis hermanos, debe ser sagrado para nosotros. Los israelitas, por supuesto, lo llevaron también a un extremo. Decían, el nombre de Dios es tan sagrado que no se puede ni pronunciar, no era la idea. Por eso ellos no pronunciaban el nombre Jehová o Yahvé o Yahweh, como se pronuncia en hebreo, no lo sabemos exactamente, no lo pronunciaban. De allí que ellos, al leer las escrituras, se salteaban el nombre de Dios y decían Adonai, mi Señor. Y de ese Adonai y ese Yahweh surge el nombre este que nosotros conocemos como Jehová, que es una mezcla, ¿cierto? Bien, pero eso también era llevar las cosas al extremo, el letrismo. El letrismo, ahí dice que el nombre de Dios es santo, por lo tanto ni lo pronuncio. No era la idea, no era esa la idea. La idea era que el nombre de nuestro Dios sea reverenciado, que el nombre de Dios sea puesto en alto. Por eso el Padre Nuestro nos dice, santificado sea tu nombre. Que con mi conducta, con mi testimonio, con mi palabra, con mis hechos, el nombre de Dios sea puesto en alto. Como dice el salmista en el Salmo número 40, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es decir, la obra que Dios hace en el corazón del creyente debe llevar a nuestros vecinos a glorificar a nuestro Dios. La obra que Dios hace en nuestros corazones, en nuestras vidas, debe llevar al entorno de esta sociedad a dar gloria a Dios. Lo que Dios está haciendo con esa persona, lo que Dios está haciendo con una mujer. Ahí el nombre de Dios es enaltecido. Ahí el nombre de Dios, mis hermanos, es santificado.
Versículos 13 y 14. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. Fíjense que aquí el tema es por temor a Dios, es decir, por reverencia, por respeto a nuestro Dios, voy a tratar a mi prójimo con la dignidad que se merece, aunque fuera un minusválido, aunque fuera un ciego, aunque fuera un sordo, aunque fuera una persona que no tiene tal vez las habilidades motrices normales, no importa, es la dignidad humana. Es la dignidad que Dios ha puesto en el corazón de cada persona. Tratarle con la dignidad, cierto, de ser humano. Sabemos que esto lamentablemente no ha sucedido así en la historia de la humanidad. La esclavitud, el holocausto, cuántas cosas se han hecho, es cierto, en esta humanidad donde se le ha quitado al hombre su dignidad. Sin embargo, la Biblia dice, aún de los lisiados, que en aquella época no servían absolutamente para nada. Hoy en España, por ejemplo, con la ley del aborto que se aprobó hace años, no nacen niños con síndrome de Down. ¿Sabía usted? ¿Sabe por qué no nacen? No es porque no vengan en el vientre, sino porque cuando los detectan, los matan en el vientre materno. No hay niños Down en España, los abortan, los matan. La Biblia nos dice aquí en el libro de Levítico, 1450 años antes de Cristo, que las personas, aún lisiadas, aún con problemas motrices o problemas ciertos físicos, merecen respeto, merecen dignidad. Amén. Y he llamado al pueblo de Israel a tener respeto por estas personas. ¿Y quién lo dice? Yo, Jehová. Es decir, otra vez, porque Dios lo dice, toda persona merece respeto. Toda persona en la condición que esté, personas que nacieron tal vez con malformaciones, hace años atrás, ¿saben dónde iban a parar esas personas? Si no los mataban, si no los asesinaban o si sobrevivían, ¿saben dónde iban a parar muchos de ellos? Simplemente a los circos para hacer el hazme reír de las demás personas que iban supuestamente a divertirse. Para eso servían. Sin embargo, la Biblia me dice que toda persona tiene dignidad. No sabemos, tal vez por una cuestión genética, lo que sea, ha pasado esto, pero la persona tiene dignidad. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros y los israelitas eran llamados, por supuesto, a respetar la condición de cada una de las personas. Fíjense, dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Claro, el jornalero era aquel que trabajaba por el día, que hacía una changa. ¿Qué dice la Escritura? Tienes que pagarle. No se puede tomar persona, mis hermanos, y no pagarle, retenerle su salario, retenerle su sustento básico. Eso es realmente lamentable, ¿cierto? Totalmente corrupto hacer eso. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor, otra vez, fíjense, temor de tu Dios, yo Jehová. Versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Aquí nos habla, mis hermanos, de una misma regla para todos. No harás injusticia en el juicio. No se puede favorecer al pobre, bueno, porque es pobre. El libro de Proverbios va a hablar acerca de esto. El pobre, dice el ladrón, aunque robe, dice, para saciar su apetito, si es aprendido, pagará 7 veces. Es decir, la Biblia no justifica lo que hoy la sociedad está justificando. Bueno, como dijo estos días un lamentable dirigente social argentino, dijo, bueno, si yo tuviera necesidades no saldría a cartonear, es decir, a juntar cartones, yo saldría de caño, es decir, a robar. Y dice, no me da vergüenza decirlo. Debería darle vergüenza lo que está diciendo. Porque hay gente que sale a cartonear y está haciendo un trabajo digno. Y estos supuestos dirigentes sociales, ¿no?, tienen semejantes actitudes, ¿no? Eso en realidad debería ser castigado como apología del delito, es decir, la incitación y la invitación a la delincuencia. Hoy en día gran parte de esta sociedad lo que está diciendo es, bueno, se justifica aquel que está delinquiendo. ¿Por qué? Y bueno, porque no tuvo estudio, porque la sociedad lo hizo así, porque es un marginal, porque no le han dado oportunidades, entonces se justifica la delincuencia.
La Biblia dice claramente, mis hermanos, si el ladrón es sorprendido para saciar su hambre, pagará 7 veces. Es decir, no se puede, mis hermanos, tener una medida para medir a aquel que robó una gallina como aquel que se robó millones y millones de dólares y lo llevó a las Islas Seychelles. Perdón, se me escapó eso, lo de la isla. Claro, es decir, si un simple y vulgar ladrón por un delito que comete, hoy lo vemos en una penitenciaría y se le abre un juicio, pues así debería ser con el rico también. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia aquí? Dios no hace acepción de personas, sino llama a nosotros a no hacer acepción de personas. Aquel que comete un delito, sea en la situación social que esté, tiene que estar bajo la misma regla. Hermanos, aún dentro de la iglesia, todos que tenemos que someternos a la misma regla. No puede haber reglas para mí y para mis hijos y otras reglas para usted y los hijos suyos. No, todos tienen que ser iguales. Todos tienen que estar bajo la misma regla. Todos tienen que estar bajo los mismos principios. Entonces no se puede hacer acepción de personas. En el Nuevo Testamento tenemos un principio similar, allí en la carta de Santiago, ¿no? Hablando de los ricos. Entra un rico y le decimos, siéntese aquí, y le ponemos el sillón cómodo. Y entra un pobre, usted quédese allí atrás en la última banca, no, porque bueno, viene con los pantalones rotos. El otro es cheto, viene con los pantalones ya cortados de fábrica. El otro no es tan cheto, viene con los pantalones cortados por el uso. Bueno, son pantalones cortados, sin embargo, está la diferencia allí, ¿cierto?, entre unos y otros. No, mis hermanos, en el Señor esas cosas no. En el Señor todas las personas tienen la misma dignidad, el mismo trato para con unos y para con otros. Para el que ofrenda mucho, para el que ofrenda poco, para el que diezma mucho, para el que no pudo diezmar. El trato es el mismo. Para la persona que viene bien vestida o para la persona que es lo único que tiene. Como iglesia, mis hermanos, nunca nos hemos parado en la puerta y Dios nunca lo permita que comencemos a la gente a decirle, mire, usted viene de una manera inadecuada a un templo, por lo tanto, primero cámbiese y después venga. No, mis hermanos, no. Las personas vienen al Señor y nosotros las recibimos como están. Porque esa persona no viene ni a coordinar ni a predicar. No, viene a buscar del Señor. Así es que para venir a buscar del Señor todos son bienvenidos. Si vienen mujeres con pantalones, con jean, con calzas, si vienen, no sé, jóvenes, una vez vino uno con ojote y bermuda y musculosa, la pinta de Aníbal, el personaje, ¿no?, de Johnny Tolegno, un personaje de televisión. Bueno, bienvenido, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Bueno, porque entendemos que no estamos ministrando en esa forma, ¿cierto? Para ministrar usted sabe que es otra cosa. Pero la persona venga como venga, es bienvenido a la casa del Señor, viene buscando de Dios. Cuando un leproso venía ante el Señor allí, venía en una condición realmente que todos los demás se espantarían y sin embargo el Señor los toca y le dice, quiero ser limpio. Y nadie se hubiera animado a acercarse y a tocarle. Por eso decimos, ¿cuándo habrá sido la última vez que alguien le había tocado a ese leproso? Porque, primero, nadie se le acercaba, menos aún tocarle. Sin embargo, nuestro Señor permite que se acerque y Él le toca. Y ese toque yo creo que fue majestuoso para esa persona, fue maravilloso. Que alguien diga, me importás, sos importante, sos una persona desdichada en este momento por causa de la lepra tal vez, pero una persona a quien Dios ama. Estuve allí en Laja, mis hermanos, y los hermanos allí en Laja tienen una experiencia con un hermano. Es un hermano en Cristo, es un hermano nuevito, pero es un hermano de la calle, un indigente. Y él viene y uno se da cuenta que es una persona indigente, pero allí está sentado, allí alaba al Señor. En un momento hasta pasó al coro allí y un hermano estaba ahí al lado prácticamente que le abrazaba. ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso! Porque las personas también tienen dignidad. No sabemos por qué razón una persona está en situación de calle, no nos corresponde juzgarlo, pero es una persona a quien Dios ama. Es una persona por la cual Cristo murió. Que nuestro traje, nuestro terno, nuestra corbata, que la usamos, ¿cierto?, por una cuestión de responsabilidad simplemente. Esto no te hace entrar al cielo, está claro. Por una cuestión administrativa tal vez. Que no nos haga olvidar que hay personas que vienen con necesidades mayores que las nuestras.
Y hoy Dios nos ha dado una bendición de tener una casa, tener un calefactor, tener, no sé, una heladera. Y hay gente que no tiene nada de eso, pero sin embargo el Señor les ama. Y de eso está hablando aquí este pasaje, de cosas bien prácticas. Fíjense que hace un tiempo venimos hablando de cosas muy prácticas. Tiene que ver con la teología, por supuesto, pero son cosas prácticas. Acá fíjese lo que va a seguir diciendo la palabra del Señor. Bueno, una misma medida, cierto, para todos, que nadie tenga distintas medidas para evaluar a las personas. Y también dice en el versículo 16, el chisme es algo que atenta contra la vida de nuestro prójimo. Y dice ahí claramente, no andarás chismeando. ¿Por qué? Porque el chisme es la propagación de calumnias. Eso no se puede hacer. Fíjese que al pueblo de Israel estaba prohibido hacer esto, era un mandamiento. También en la iglesia, mis hermanos, también nosotros como creyentes no podemos darle rienda suelta a los chismes, a los dimes y diretes, a las opiniones sin ningún fundamento, como aquí lo dice la Escritura. No andarás chismeando entre tu pueblo. Fíjese, cuando una persona propaga calumnia, ¿qué dice luego? No atentarás contra la vida de tu prójimo. Es un atentado. Está atentando contra la persona, contra su familia, contra su matrimonio, contra su hogar. Está justamente cometiendo un atentado contra la persona. Fíjese cómo lo trata la Biblia. Es un atentado. Es algo, mis hermanos, que realmente hace un tremendo daño. Por eso el Señor nos libre de estas cosas, ¿no? Versículo 17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El segundo mandamiento. El Señor resumió la ley en ¿cuántos mandamientos? En dos. El primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Y Pablo dice, añade estas cosas. El cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. Amo a Dios, amo a mi prójimo, ya he guardado la ley. Tantos mandamientos en el Antiguo Testamento, tantos mandamientos en el Antiguo Testamento, 613, sin embargo, el que ama a Dios y el que ama a su prójimo los ha guardado todos. Qué maravilla, ¿no? Qué resumen tremendo, qué capacidad de resumen del Señor. Qué capacidad de resumen. El que ama ha guardado la ley. ¿Quiere usted guardar la ley? Ame. ¿Quiere usted guardar la palabra de Dios? Ame. Ame a Dios por sobre todas las cosas. Ame a su prójimo como a usted mismo. No nos gustan ciertas cosas que nos suceden, no las hagamos nosotros, no permitamos tampoco que se las hagan a otros, no seamos partícipes de pecado ajeno, como dice la Escritura. Pero fíjese qué tremendo resumen, ¿no? El chisme atenta contra la vida del prójimo, lo dijimos en el versículo 16, pero el versículo 17 una palabra interesante, razonarás. La palabra razonarás en realidad, en hebreo, es la palabra reprenderás. Reprenderás. Versículo 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, reprenderás a tu prójimo. Esa es la idea. Es decir, no le voy a guardar rencor, no le voy a tener odio en mi corazón a mi hermano, no voy a tener una actitud inapropiada con él. Si él hiciera algo, por supuesto, razonarás, es decir, lo reprenderás. Y este es el principio que está también en el Nuevo Testamento. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué hay que hacer? Razona con él, repréndele, es decir, él pecó contra ti. Fíjense que el mismo principio, él pecó contra mí, razona con él, repréndelo. ¿Qué es reprender? Es retrotraer a una persona al lugar, al punto, al momento en que se cometió el error. Los creyentes, esto entre paréntesis, diría Pérez Millos. Abrimos paréntesis, ¿no, mi hermano Javier? Abrimos paréntesis. Los creyentes no podemos reprender al diablo. ¿Por qué? ¿Qué es reprender? Es traer a una persona al lugar donde hizo el daño y decirle, esto que hiciste está mal, enmiéndalo. Por eso es absurdo, es ridículo que nosotros andemos reprendiendo al diablo. Aún el arcángel Miguel dice, no lo reprendió. Y le dijo, el Señor te reprenda. Ah, está muy bien, el Señor te reprenda. Cerramos el paréntesis. Es que los creyentes no andamos reprendiendo al diablo. A lo sumo le resistimos en la fe. Amén. A lo sumo le resistimos en la fe. Le ordenamos salir fuera. Pero reprenderlo no, porque eso no se puede hacer. Podemos reprender las obras infructuosas de las tinieblas, sí.
Podemos reprender al hermano cuando está haciendo algo dañino y malo. Sí, razonarás, reprenderás, literalmente es la palabra en hebreo. Es decir, venga hermano, mire, usted lo que está haciendo aquí, esto está haciendo daño a la iglesia, esto está haciendo daño, no sé, a mi familia, esto está haciendo daño al hermano. No está bien lo que está haciendo. Por eso también la traducción al razonarás también tiene sentido, porque yo no lo estoy agarrando de las orejas y revolcándolo en el piso. No. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. Por eso también tiene sentido esta traducción razonarás, porque reprender, cualquiera podría malinterpretarlo. Venga hermano, usted hizo esto, aquello, lo subió, lo bajó, la pobre persona no vino nunca más a la iglesia. No, razonarás. Es una reprensión, pero es una reprensión con amor. Como dice la Escritura, ¿no? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es decir, que cuando vamos a llamar la atención, lo debemos hacer con verdad, pero lo debemos hacer con misericordia. Amén. Ambas cosas, mis hermanos, van de la mano. Vamos a ir finalizando por esta noche. Entonces, allí razonarás es reprender, no al diablo, sino en este caso al prójimo, o las obras, como dice el Nuevo Testamento, las obras infructuosas de las tinieblas. Y nos llama aquí a no odiar, a no tener rencor en nuestro corazón. Razonarás con tu prójimo. ¿Para qué? Para que no participe de su pecado. Porque si yo sé que algo se está haciendo mal y lo callo, ¿qué es? Pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, sabías que eso estaba dañando. Bueno, entonces, por lo menos háblelo. Por lo menos vaya con su pastor y dígale. Por lo menos hable con él. No es chisme, mi hermano, hablar con quien se debe. Es chisme hablar con quien no se debe. Pero si yo voy y hablo con mi pastor y le digo, pastor, está pasando esto y aquello, esto otro, él accionará, bueno, estoy hablando con quien corresponde. Ahora, divulgar cosas con quien no corresponde, eso sí es chisme y eso sí está prohibido por la palabra del Señor. Entonces, nos llama a no odiar al prójimo, ¿cierto? A no odiar a nuestro hermano, no guardar en nuestro corazón ningún rencor, no participar de su pecado, es decir, no ser cómplice por ninguna razón de eso. Versículo 18, no te vengarás. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra del Señor? Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Es decir, la venganza, así como me hizo, le haré, no, lo dejamos en las manos del Señor. Sin duda que hay gente que nos ha hecho daño, ¿verdad? Todos hemos sido víctimas de una manera o de otra de alguien que nos hace daño. Pero sin embargo la palabra del Señor nos llama a orar por los que nos ultrajan, por los que nos persiguen, por los que dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, estamos viviendo lo mismo que vivieron los creyentes de antaño. Lo mismo, hermano, ni más ni menos. No somos la víctima predilecta de este mundo, no. Vivimos las cosas normales y cotidianas que cada creyente ha pasado en la historia de la humanidad. Y dice así, ni guardarás rencor. Esta también es una palabra interesante. Guardar rencor, literalmente en hebreo tiene la idea de no te emboscarás. ¿Vio lo que es una emboscada? Es cuando uno está allí agazapado, escondido, y cuando menos se lo espera la otra persona, ahí le salta la yugular. Dios dice, no te embosques. La palabra de Dios dice, no tengas esta actitud. Es decir, estoy esperando donde se equivoque en una sola palabra, le voy a decir todo, está emboscado el corazón. Eso es guardar rencor. Te estaba esperando, pastora, el momento ese y... ¡ay, pastora! Ahí, justo en ese momento, te dije todo lo que tenía atesorado en el corazón. No te emboscarás. Literalmente, estuve buscando las palabras allí, ¿no? Hebreas, y tiene esta idea. No te emboscarás. No tendrás esta actitud de que en cualquier momento estás esperando la ocasión para decirle a tu hermano todo lo que está acumulado en el corazón, ¿no? No, mis hermanos, nuestro corazón tiene que ser un corazón sano, un corazón lavado por la sangre de Jesucristo. ¿Y qué dice? No te vengarás ni guardarás rencor, no te emboscarás a los hijos de tu pueblo, sino, y ahí terminamos, léalo conmigo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No lo ames por sobre ti. No le des cosas en ningún sentido que no hay ni para ti.
Hay gente que siempre lleva estas cosas al extremo. Hay un hermano necesitado y ellos tienen 1 kilo de azúcar. ¿Qué hacen? Le dan el kilo de azúcar. ¿Y ahora qué vas a comer? Tienen un paquete de fideo y le regalan el paquete de fideo. ¿Y ahora qué van a comer tus hijos? No, a lo sumo dale la mitad. Es como a ti mismo. Tú también tienes que comer. Tú también tienes necesidades. Entonces lo que haces es compartir. Pero no desabasteces tu propio hogar, por ejemplo, en el caso de dar. El que no provee para lo de su propio hogar es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, como a ti mismo, no tengamos una actitud tampoco ridícula de dar para otros lo que ni siquiera hay para nosotros. No, como a ti mismo. En las necesidades tuyas, en el amor, en las cosas que hay que compartir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién dice esto? ¿El pastor Mauricio? ¿El pastor Daniel? ¿La IEPI en Argentina? ¿Quién lo dice? Yo Jehová, dice la palabra del Señor. Y con eso nos basta, mis hermanos. Qué principios maravillosos para poner en práctica. Le damos gracias.